Ok. Bueno, les comentaba, al parecer no me puedo regresar. ¿Quieren que hagamos que este sea el refuerzo? Ja. ¿O ya lo pueden hacer ustedes solitos? Sí, por eso me pregunto si se sigue escuchando bien, porque luego ya no contestan y digo, igual y no me escucharon. Ok, entonces, pues como siempre, hay que ubicar uno de los puntos, ¿no? Arrastrar uno de estos puntitos verdes a la coordenada que me están dando ahí. Entonces, por ejemplo, aquí me están dando el -3, -4, -3, -4 estaría acá, ¿no? Ahí. Ok, ya lo puse ese punto en la coordenada que me da. Después me dice que la pendiente debe ser -5. Si es negativa, debe estar inclinada esta recta hacia la izquierda, ¿no? Entonces, pues hacia la izquierda. Y luego dice que es una magnitud de 5. Igual yo me imagino como unos 80, entre 80 y 90 grados. Entonces, más o menos como por ahí, ¿no? Algo así aproximada es la inclinación de esta pendiente. Ahora, como nos están pidiendo que seamos exactos, pues tenemos que hacerlo ya con la ecuación de la pendiente. ¿Sale? La pendiente es igual a y2 menos y1 y todo eso que ya sabe. Voy a sustituir yo datos directamente para ahorrarme aquí un poco de tiempo, sobre todo porque no me deja escribir muy bien esta aplicación. Entonces dice que la pendiente vale -5. El punto 2 es el que yo quiero encontrar, más 4 y x más 3, ¿no? Sí, cambio de signos por ahí. Recuerden que la fórmula de la ecuación de la pendiente es menos. Por los menos que ya tienen los puntos de las coordenadas, pues me da más, ¿no? Por eso ahí salen positivos los dos. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar dos números para que la pendiente al final me dé 5 negativo. Debe ser negativa. Entonces, ¿qué números sugieren? Me tendría que quedar 5 arriba y 1 abajo. Ujú. Sí, arriba sí quedaría 5, ¿no? Si le pongo a y1. 1 más 4 me daría el 5. Y abajo me tendría que quedar 1, ¿no? ¿Cómo le hago para que me quede 1 negativo además? Porque le tengo que poner el signo menos. ¿Qué les parece si a x lo ponemos como -4? Si a x lo ponemos como -4 más 3 me daría 1 negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y ya me estaría dando el 5 negativo que me están pidiendo del pendiente. Entonces el punto 2 que estoy buscando es de coordenadas -4,1. Recuerden que arriba están las y y abajo las x. Entonces -4,1. Entonces vamos a poner este punto en esas coordenadas, -4,1. ¿Sale? Que si se dan cuenta, la inclinación pues no varía mucho de donde yo lo había colocado en un principio, ¿no? La aproximación que yo hice. Ok, ahí está en -4,1. Y ya me dice, buen trabajo. Ok, todo está bien. ¿Sale? Entonces, pues el que le falta, ahora sí ese hagan ustedes, ya con calma, cuando termine la clase, lo entregan. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, traumas que tengan con pendientes? Ja, ¿no? Ok. Entonces, pues ya prácticamente ya resolvimos la actividad 1, ¿no? Del tercer parcial. O sea, imagínense, si ahorita cerráramos calificaciones del tercer parcial, esta actividad valdría el 60%. O sea que con que lo tuvieran ya pasaban. Pero bueno. Ok. Entonces pasamos a otra cosa, ya que no tienen dudas de esto. Sale. Por ahí recuerden siempre que si se inclina hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, y dependiendo de qué tan inclinada esté, va a ser la magnitud de la pendiente, ¿no?
les ahorra mucho tiempo en exámenes, como siempre. Y también les ayuda si se les olvidó cómo calcular la pendiente, ¿no? Que es difícil de olvidar, hasta eso. Ok, entonces pasamos de nuevo a lo que estábamos viendo en la última clase, que era lo de funciones. De hecho, aquí les voy a poner más o menos lo que estábamos viendo para que lo recuerden, si es que no lo anotaron en su cuaderno. Lo que vimos de funciones era, primero, encontrar dominio y contradominio con la expresión así en conjuntos, ¿no? Después pasamos a ver cómo identificar si las relaciones que tienen ahí mis conjuntos corresponden a una función o no. ¿Sale? También vimos cómo identificar si son funciones cuando tenemos los pares ordenados, así como en la ilustración. Y lo último que vimos de la clase es gráficamente cómo podemos determinar que la representación que tenemos en la gráfica es o no una función. Y de hecho eso lo vimos así súper rápido, así con esto, pero lo vamos a ver ya un poquito más con calma, ¿no? Entonces, para saber si una gráfica corresponde o representa una función, quedamos que íbamos a aplicar la regla de la recta vertical, ¿no? ¿En qué consistía? En trazar una línea paralela al eje Y, o sea, una recta vertical, y ver en cuántos puntos corta esta recta vertical a mi curva o a mi línea recta que tenga yo ahí graficada. Si la corta al mismo tiempo en más de 2 puntos o en 2 puntos, no estamos hablando de una función, ¿de acuerdo? Entonces, en su pantalla, en lo que estoy presentando, tienen dos gráficos. El de la izquierda les dice que sí es una función. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en mi línea roja, la que es vertical, si yo hago un barrido sobre todo lo que está graficado, sobre todo lo de azul, solamente lo corta en un punto. ¿De acuerdo? Por ese simple hecho, estamos hablando de una función. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la gráfica que está del lado derecho? Esta línea vertical de rojo lo está cortando en 2 puntos. ¿De acuerdo? Y por ese simple hecho, esto no es una función. ¿Por qué? Porque supongamos que le asignamos coordenadas a estos resultados. Y por aquí digamos que la línea vertical es una constante en, ¿qué les gusta? ¿3/4? ¿X 3/4? Supongamos que esos son 3/4. Ah, no. 7, ¿no? Porque 3/4 estaría antes del 1. Entonces 4 más 3, 7/4, más o menos. ¿Sale? Digamos que está ahí en 7/4. Ese es el valor de X. ¿Qué pasaría con la coordenada del punto 1 que estoy colocando ahí? En X sería 7/4 y en Y sería 2 y cachito, ¿no? Digamos, ¿qué les gusta? 2.3. ¿Sale? Y en el punto 2, en el de arriba, la coordenada sería en X igual 7/4 y en Y 4, ¿no? Más o menos. ¿Sale? Entonces tenemos otra vez el caso de los pares ordenados, ¿no? Si esto lo ponemos en nuestros conjuntos, ahí se están viendo medio pequeños estos. Vamos a ponerlos de verde, ¿no? Para que se vean diferentes. Ok. El conjunto de la izquierda va a ser X, el conjunto de la derecha van a ser las coordenadas en Y. En X tenemos nada más un punto, ¿no? Que va a ser 7/4. Y en Y tenemos el 4 y el 2.3. ¿Sale? Si hacemos las relaciones, le estamos asignando al 7/4 el valor de 4 y además el de 2.3. ¿Sí? Si recuerdan la definición de función,
era asignarle un único valor a los elementos del conjunto X, ¿no? O a X, al dominio. En este caso le estoy asignando dos valores, 4 y 2.3, entonces por esto no es una función. ¿Sale? Entonces ya tenemos varias formas de determinar si es una función. Con la representación de conjuntos, con la representación de los pares ordenados y con la forma gráfica, ¿no? Con esta regla de la recta vertical. ¿Sale? Ok, eso está muy sencillo. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, por acá, estos ejercicios, los primeros dos ya los habíamos visto. De hecho, déjenme quitar lo del círculo. Que quedamos que el círculo pero no era función, ¿no? Y por ende tampoco la elipse. Que me imagino que es lo que están viendo en geometría analítica, ¿no? Lo de círculo, elipse y eso. Ok. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Ahí está. Ok, entonces, en su pantalla tienen, pues están viendo dos gráficas. El inciso C y el inciso D. El A y B los hicimos la semana pasada. El objetivo es identificar qué gráfica sí es una función y cuál no. ¿De acuerdo? Entonces vean las dos ahorita, así. Apliquen lo de la recta vertical. Si lo cruzan dos puntos, sí es. Que diga que no es. Si lo cruza solamente en uno, sí. Entonces véanlo, analícenlo. No es necesario que lo copien, ahorita nada más lo vamos a hacer así a mano alzada. Vamos a votar. ¿Sale? Entonces, el inciso C, que levante la mano así en la aplicación de Meet, quien diga que esto es una función. Levanten la mano los que digan que el inciso C sí es una función, que esta curva representa una función. Ok, nadie la levantó, entonces esto no es una función, ¿verdad? Exactamente, el inciso C no es una función. Si nosotros hacemos nuestra línea vertical, imaginen que esto es una línea vertical. Ahí. De hecho, lo vamos a mover tantito. Por ejemplo, ahí. Igual ahorita no se está viendo bien. Pero, si le ponemos ahí, por ejemplo, mi línea vertical, esa es una aproximación porque ahorita no puedo dibujar así perfectamente paralela al eje Y, pero funciona, ¿no? En ese punto está cruzando en dos lugares diferentes a la recta o a la curva de azul, ¿no? Entonces lo está cortando en dos lugares, no es una función, ¿de acuerdo? Hay un truco en el inciso D, y de hecho es el tema que ahorita vamos a estar revisando, lo de intervalos. Pero vamos a ver. En el inciso D, levante la mano los que crean que esta gráfica representa una función. Ok, nadie le está levantando. El inciso D, de hecho, sí corresponde a una función. De hecho, sí. Me imagino que todos o la mayoría está haciendo esto, ¿no? O está imaginando esto. Está imaginando algo como esto. ¿Sale? Aparentemente ahí la línea vertical está cruzando a la recta de azul en dos puntos, ¿no? En la línea horizontal de la parte de arriba y la de abajo. Pero, en este caso en particular, hay algo que tenemos que ver.
estos círculos o puntos que tiene mi línea recta, que me está indicando un intervalo abierto o un intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué me quiere decir ese intervalo? El que es un círculo, o el que es un punto de blanco, si lo quieren ver así, el que es un círculo, el que no está relleno, es un intervalo abierto. Es decir, que el punto en ese extremo de la curva no está incluido, ¿sale? En la parte de abajo tiene un punto rellenado de azul, ¿no? Representa un intervalo cerrado. Y si es un intervalo cerrado, ese valor sí está incluido. Por lo tanto, cuando yo tracé la línea vertical sobre esos dos puntos, solamente estaba tocando un valor, el del intervalo cerrado, el de la línea horizontal que está abajo, el que tiene el puntito, ese, nada más. ¿Sale? Por esa razón este sí sería una función. Que de hecho ahorita vamos a ver lo de intervalos, no se espanten. Ahorita lo vemos, no hay problema. ¿Sale? Y por ejemplo, los dos de arriba sí serían funciones, ¿no? En ninguna parte se cruzarían, se cortarían dos veces con la línea vertical. Ok. Ok, ahora sí, los ejercicios para ustedes, porque siento que estoy hablando mucho. Son 4 ejercicios. El objetivo es que ustedes decidan y justifiquen cuál de estas representaciones son funciones y cuáles no. Son 2 de conjuntos y 2 de gráficas. ¿Sale? Las gráficas lo pueden hacer a mano alzada, con que se aproximen a la figura, no hay ningún problema. ¿Sale? En los conjuntos, sí, dibujen los conjuntos así, con sus puntos y sus flechas.
Ujú. Ujú. Ok, ¿cómo les está yendo? ¿Ya identificaron quiénes son y no funciones? Recuerden que esta es la actividad que van a subir en la videoconferencia del 17, o sea, el de hoy. Ok, necesitamos meterle velocidad porque si no, nos vamos a quedar a la mitad. Ok, entonces, uno por uno vamos a ir viendo si son o no funciones. El número uno, el de los conjuntos, ¿es o no es? ¿Es o no es? ¿Es o no es? Sí es, ¿no? A cada elemento del conjunto 1 le estoy asignando un único valor del conjunto 2, entonces esa es la definición de función, por lo tanto sí es. El número 2, ¿es o no es función? Ok, gracias. Exactamente, no es. No. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ahí no tiene nombre, pero el segundo punto del conjunto 1 le estoy asignando dos valores del conjunto 2, ¿no? Entonces, por eso no. En las gráficas, ¿cuál de las gráficas es una función? ¿El 3 o el 4? El 3, ¿no? Si lo ponemos así con la línea vertical, solamente la corta en un punto, esta curva así, toda rara, ¿no? Pero el del círculo, si hacemos lo de la línea vertical, siempre lo va a estar cortando en dos puntos al mismo tiempo. Entonces, esta 4 no es una función. ¿Sale? Ok, eso era así como de repaso para ir reforzando. Y aquí tenía otro ejercicio, pero era de valores. Yo creo que nos saltamos ese ejercicio y vamos a lo siguiente. A lo que van a ser los intervalos. ¿Sale? Ok, antes intervalos, esto. Estamos viendo funciones y estamos viendo cómo identificar si son o no son. ¿Ok? Pero una vez que ya identificamos que se trata de funciones, nos va a interesar empezar a obtener información de las gráficas, ¿no? Así como lo hacíamos con la pendiente. Entonces, ¿qué información podemos nosotros obtener de las gráficas? Podemos obtener los valores de dominio y de rango de mi función. Por ahí si están recordando esos conceptos. En este caso, el dominio va a corresponder a los valores de x, ¿sí? A los valores de la variable independiente, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio siempre lo vamos a representar con los valores del eje horizontal, de las abscisas, el eje de las x, ese va a ser mi dominio. Y el rango, o sea, el conjunto de imágenes o el conjunto de valores que yo le asigné al dominio en y, pues va a formar lo que es el rango, ¿no? Todo lo que esté sobre el eje de las ordenadas, sobre el eje y, va a ser la variable dependiente.
¿Por qué? Porque necesito saber el valor primero en X, para saber cuánto vale en Y. ¿Sale? Valor dependiente e independiente. Ok. Por ahí también estuvimos haciendo ejercicios de definir quién es el dominio, ¿no? Si lo recuerdan, poníamos el dominio es igual y entre llaves enlistábamos los elementos que formaban a dicho conjunto. Pero en las gráficas, ¿podemos hacer esto? Podemos enlistar los elementos. Por ejemplo, aquí en esta gráfica, si le ponemos números, 1, 2, 3, 4 y 5, podemos enlistar todos los elementos del dominio de esta gráfica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Algunos dirán, sí, pues podemos poner del 1 al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Esa es una posible respuesta. Pero, ¿qué pasa entre el 1 y el 2? Por ejemplo, digamos 1.5. En 1.5 nosotros también tenemos un valor en X y un valor en Y, ¿no? Tenemos otro elemento que va a formar parte del dominio y otro elemento que va a formar parte del rango. Y ese 1.5 también tendría que ponerlo aquí, ¿no? Porque también es un elemento del dominio. Ok, entonces 1, 1.5, 2, 3, 4 y 5. En llaves, ¿no? Ok, pero también tendría que poner 2.5, 3.5, 4.5, ¿no? Pero entre el 1 y el 1.5 todavía hay otro valor. Puedo poner 1.25, por ejemplo, o 1.3, que también va a ser parte del dominio y también va a tener un valor en el rango, ¿no? Por ejemplo, por ahí. Entonces tendría que incluir este elemento. Pero siempre yo voy a tener un valor más entre cualquiera que ponga en esta lista. ¿Sale? Es decir, esto es como si nos preguntaran cuántos elementos tiene el dominio, ¿sí? O es decir, cuántos números hay entre el 1 y el 5. Uno podría contar, si lo vemos en lo de la pantalla, el 2, el 3 y el 4 están entre el 1 y el 5, ¿no? Pero esos son los números enteros. ¿Qué pasa con los decimales, con los que son fraccionarios? Están ahí, ¿no? Entre el 1 y el 5 están ahí, ¿sí? Entre el 1 y el 5 hay una infinidad de números. Y como es un número infinito, pues yo no puedo enlistarlos, ¿no? Nunca terminaría de enlistarlos. Siempre habría un número entre otros dos, ¿sale? Por eso necesitamos nosotros conocer lo que va a ser los intervalos, ¿sí? Los intervalos nos van a ayudar a establecer los valores en los extremos, ¿de acuerdo? Ya no va a ser para enlistar todo lo que haya entre dos números, sino solamente indicar entre qué valores yo estoy manejando mi dominio, ¿no? Por ejemplo, si seguimos con los datos del problema, podemos tener el 1, 2, 3, 4 y el 5, ¿no? ¿Sale? Y hay dos formas de ver a los intervalos. Podemos decir que el intervalo va a ser todos los números que estén entre el 1 y el 5, sin incluir el valor de estos extremos, es decir, sin incluir al 1 y al 5, o podemos incluirlos. Podemos decir el intervalo es de 1 a 5, incluyendo el 1 e incluyendo el 5, ¿de acuerdo? Y esta es la definición de lo que vamos a ver después, que va a ser intervalo abierto, que es un intervalo cerrado, ¿sí? Un intervalo semiabierto, un intervalo semicerrado, intervalos que van hacia el infinito positivo o negativo, y además podemos hacer operaciones entre intervalos, ¿no? Y podemos aplicar las operaciones que nosotros ya conocemos de conjuntos, podemos aplicar lo que es unión, intersección de conjuntos y demás cosas, ¿no? Pero ya se nos acabó el tiempo. Esto fue así como una introducción a los intervalos. Ya en la siguiente clase veríamos el tema, ¿no? La siguiente clase ya en el 2021. ¿Sale? Entonces nos quedamos con esta introducción. Cuando regresemos a clases, pues vamos a ver los intervalos.
que también está sencillo, está padre y nos va a ayudar mucho, sobre todo en cálculo. Este tema ya es de cálculo, ¿eh? ¿Sale? Para que ahí, para que ahí no digan que no hicimos nada. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan ustedes preguntas, dudas de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ninguna?